Don Martínez Torres. Secretario, pues gracias por recibirnos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes y por tener la oportunidad de comunicarme por este medio, tanto en Radio Rey como las posibilidades que tengamos en el Internet. El Tamaulipas humano es la estructura que afianza un ejercicio de gobierno incluyente. Entonces, cuando tuve la oportunidad que me diera este honroso cargo y me confirmara las instrucciones específicas, vamos a darle mayor fortaleza a la generación de valor en lo mejor que tenemos en el estado, que son los tamaulipecos. De ahí establecer entonces una política social que tuviera ciertas características no de relanzamiento, pero sí de un fortalecimiento específico hacia 4 características y una inclusión de posibilidades en el ejercicio de la política social. La primera es que el desarrollo social debe ser incluyente, no solo en términos de incluir muchos programas, sino que la característica debe ser: hay un desarrollo, aún con los tiempos difíciles que tenemos en nuestro país y en nuestro estado hay un desarrollo, y hay que incluir a la mayor cantidad de tamaulipecos a ese desarrollo que tengamos. Entonces debe ser incluyente, debe posibilitar una vida digna, debe incrementar las características de las capacidades productivas de las personas que están en tiempo de entrar al mercado laboral, y debe también a su vez atender a los grupos vulnerables. A veces se pudiera entender que la política social, tanto de los 3 órdenes de gobierno, pudiera ser nada más la atención a ciertas características de grupos vulnerables, de pobreza. Pero todos los tamaulipecos, como dice el gobernador Egidio Torre Cantú, todos tenemos derecho al desarrollo, entonces debemos incluirlos, debemos buscar una vida digna en todo su entorno, tenemos que posibilitar que tenga mejores capacidades productivas para mejorar su ingreso, y debemos atacar a aquellos grupos que por las diferentes oportunidades no han tenido la posibilidad de incluirse y están en términos de vulnerabilidad. Una vez que analizamos el presupuesto, la instrucción es: a ver, tenemos un conjunto de indicadores para calificar qué términos tiene el desarrollo de nuestro estado, pero a veces los estudiosos lo hacen tan complejo que no nos dan claridad. En esos términos estamos en promedio, porque es un promedio la calificación que se nos da en los indicadores de la ONU, calificados en un 10º lugar en los estados del país. ¿Qué pretendemos mejorar? Aunque sea promedio, mejorar. Después hay indicadores de marginación. ¿Qué es la marginación? Pues estar al margen del desarrollo porque todavía tienes ciertas cosas que no has podido arreglar. Bueno, entonces la educación, otra vez la salud, otra vez las características del ingreso. La educación es: si aquellos que tienen 15 años o más no han terminado la primaria o no saben leer y escribir, a eso se le llama rezago educativo. Bueno, vamos a incluir una ayuda. Tenemos que incluir la política que educación y sus organismos le dan a ese aspecto. Luego la salud: si no tienes cobertura social, aun y cuando tengas seguro popular, que es pues lo mínimo de bienestar, pero hay otras características sociales. ¿Qué posibilidades tienes de tener un trabajo? Después, en tu futuro, ¿qué posibilidades tienes de pensionarte? Cuando la pirámide poblacional se está invirtiendo, hay mucha gente que sale del mercado de trabajo y después no tiene posibilidades de unas características de pensión. ¿Cómo le vamos a hacer para incrementar esas capacidades y esas posibilidades? Y luego, hay infraestructura social básica que algunos carecen, algunos no tienen agua, luz, drenaje, piso de tierra o algún enser que califica la Comisión Nacional de Evaluación del Desarrollo como posible para incluirte en el desarrollo, un refrigerador, una estufa. Entonces, ¿qué tipo de apoyos podemos focalizar para mejorar esas características de marginación e írsela quitando a una tercera parte del pueblo de Tamaulipas que las tiene? Y los otros indicadores son la pobreza. Pues la pobreza es significativamente, aun y cuando está hoy de moda lo que los estudiosos llaman la pobreza multivariada, no es más que, si nos podemos centrar en entender que es un ingreso mínimo para estar en la línea de bienestar, y que si tú tienes solo extrema pobreza, pues es que no tienes 893 pesos para comprar una canasta básica, o no tienes 1,200 en el área urbana, una en el área rural y otra en el área urbana. ¿Qué vamos a hacer con el ingreso? Pues mejorar.
incrementar las capacidades productivas, por eso se apoya a alguien con una despensa y entonces su línea de bienestar se la estás incrementando para que tenga posibilidad de tener al mínimo una canasta básica. Y luego en la zona rural y en la zona urbana. Y luego hay incremento de otras capacidades productivas, para que una capacitación para que tenga oportunidad de entrar a un mercado laboral. Nosotros tenemos un 5% de pobreza extrema en nuestro estado, alrededor de 140,000, 145,000 tamaulipecos que tenemos que empujar de la línea que están por abajo de la línea de bienestar a la línea de bienestar, tener un consumo individual mínimo de la canasta básica. Por eso el programa Nutriendo Tamaulipas, que la señora Pilar impulsa desde el DIF, es sacar a los compañeros y ponerlos en la línea de bienestar en aquella cosa que se llama pobreza extrema. Entonces, eso tenemos que impulsarlo, eso es prioridad. Y luego es prioridad otras características de la marginalidad que nosotros debemos atender, como que tengas agua, luz, drenaje, en tu domicilio. Entonces, hay un programa combinado con mezcla de recursos federales, que es el FAIS, y ahí hay una vertiente para dar agua, luz, drenaje, servicios básicos que vayan a tu vivienda. Si pudiéramos calificar de, digamos, una prioridad en términos de la política social, es impulsar a aquellos que están en la mínima línea de bienestar para que estén por encima de ella. Y después, a un grupo de tamaulipecos, irle quitando características de marginación para que sean incluidos en el desarrollo con sus servicios básicos. Tenemos un desarrollo, digamos, desigual, no solo en Tamaulipas, en el país. Y hay municipios donde se focaliza ciertas características de pobreza. Independientemente de aquellos municipios que como localidad están calificados como de extrema pobreza, digamos, San Nicolás, es muy probable que Palmillas o algún otro municipio del cuarto distrito, independientemente de esas características, por el bajísimo ingreso, en esos lugares un promedio de la población no tiene, como el 40% no tiene un ingreso permanente arriba de la línea de bienestar. Entonces eso hay que estar focalizando y trabajando ahí todos los días. Pero hay otras manifestaciones de características de pobreza, incluso en ciudades urbanas. Entonces, por eso la combinación de programas federales, por eso la combinación de programas estatales y municipales, porque hay zonas urbanas que tienen algunas zonas, o como les llama el INEGI, AGEPS, que son caracterizados o que tienen características de pobreza. Hay algunos lugares que no tienen todavía el servicio de agua, aunque es muy alta la cobertura, o del drenaje, o de la luz, o hay poblaciones mínimas que están en el municipio de la misma cabecera urbana que se desarrolla. Digamos, te pongo un ejemplo, Reynosa, y tienes algunos ejidos que tienen esas características. Entonces, tenemos que focalizar la atención a esas localidades pequeñas, mínimas de población que también tienen esas características de pobreza. La región de Reynosa ha sido la que tiene unas tasas de migración más altas, tanto Altamira como Reynosa, y eso te obliga a un conjunto de servicios y de infraestructura básica. Y luego el fenómeno de repatriación, que se quedan estacionales ahí, también incrementa esas características, tanto de empleo, y el que no tiene empleo pues no tiene ingresos, y el que no tiene ingresos pues entonces cae en la línea de pobreza. Pero también tenemos características urbanas que por su propio desarrollo, el desarrollo natural que han tenido, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Habemos a su vez gente que está entrando en la etapa de adulto mayor. Entonces eso, adulto mayor, hombre, mujer, formaron su familia, sus hijos se casaron, se fueron y se trasladaron a otro tipo de colonias, y hay gente que se quedó en el centro o en una colonia y se quedan solos. Y la cabeza de familia sale del aparato productivo. Y entonces, por eso el programa de 65 y más o de 70 y más, para que ese ingreso que se convierte en mínimo para esa pareja que se queda después de que ya dio educación y trabajo a sus hijos y los impulsó, no caiga
aún estando en un entorno urbano, por debajo del ingreso de la línea de bienestar. Y que en este caso, para la línea mínima son 1.200, pero para salir del bienestar y los servicios básicos son como 2.300 pesos en las zonas urbanas. Así está por integrante calificado la línea de bienestar. Tenemos que cuidar no solo a los que en este momento están, sino a los que están pasando en ese proceso que te explico, que es de lo más natural en un país como el nuestro, cuya pirámide poblacional se está invirtiendo. Queremos reducir las características de pobreza, de marginación, desarrollarnos un poco más. Eso es el objetivo que tenemos. Cómo mover los indicadores dependiendo de las capacidades presupuestales que tengamos y de la capacidad de inclusión de la sociedad. Hay sociedad que tiene características de desarrollo y que la invitamos por instrucciones del gobernador a participar con aquellos que no la tienen y brindar mejores posibilidades. Yo creo que la esperanza como sociedad la podemos generar ayudándonos unos a otros. Entonces, más allá del ejercicio formal del presupuesto, creo que los tamaulipecos tenemos mucha capacidad de generar vinculaciones productivas entre las diversas capas de la sociedad. Debemos tener mucha, pero mucha imaginación para poder hacer nichos de vinculación de la sociedad. Hay mucha gente en Tamaulipas que quiere ayudar a otra gente y eso se está haciendo muchas veces de manera natural. Las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, las instituciones de asistencia privada, o sea, hay muchas formas de vinculación que debemos multiplicar para que, además del presupuesto que tenemos destinado al desarrollo social, vengan a apoyar también esas acciones, el impulso y la inclusión al desarrollo de muchos tamaulipecos. Y yo, en lo personal, Antonio Martínez Torres, le tengo un gran aprecio a Reynosa. Ahí fui a vivir, a generar la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. Cuando hicimos el estudio de las características de dónde debíamos de poner la primera universidad, antes de entrar a la Secretaría de Educación, pues me dediqué a ese proyecto y supimos que Reynosa, como gran polo de desarrollo, era la prioridad para establecer esto. Entonces hay un gran cariño, hay un gran afecto primero por toda la gente de Reynosa. Y después decir que vamos a entrar en un proceso de mayor vinculación entre el Reynosa, que tiene características del desarrollo, y el Reynosa al que queremos quitarle características de rezago. Y hay muchísima gente en Reynosa, hemos trabajado con mucha gente de la industria, hay una gran sociedad civil, hay ganaderos, hay empresarios, hay gente que ama el desarrollo de Reynosa y creo que al amar a parte de nuestra sociedad nos va a ayudar a multiplicar el incluir gente al desarrollo. Entonces, estamos listos para trabajar y estamos listos para servir. Estamos en procedimientos ahorita, tú has visto la baja de precios del petróleo, la capacidad menor de ingresos del Estado mexicano, pero tenemos, tanto en el orden federal como en el orden estatal, que apoyar el ingreso para que no caigamos en la línea que te platicaba mínima de bienestar. Entonces el gobernador nos ha instruido que multipliquemos lo que comúnmente se llama empleo temporal, que es un programa Protege, que se llama acá en el presupuesto del Estado, y también la infraestructura básica. Vamos a hacer mezclas con inversión federal para poder llegar a aquellos lugares donde no hay agua, no hay luz, no hay drenaje, y entonces quitar esas características de marginación. Creo que la política social es una de las prioridades del país. Y tanto el presidente Peña Nieto, ayer estuvimos en una reunión en Sedesol Federal para saber las características del presupuesto y de las mezclas que van con el presupuesto del Estado, y es muy probable que en otros ángulos de la dinámica económica sí afecte, pero nosotros, al contrario, la instrucción del gobernador es avancemos en el presupuesto de política social. Un saludo muy cordial a todos los reinocenses, grandes amigos, grandes tamaulipecos, grandes mexicanos, y agradecerte a ti, Carlos, y a todo el auditorio la posibilidad de que nos escuchen. Muchísimas gracias. Gracias.